¿Sabes por qué no logras controlar tus pensamientos? ¿Por qué recurrentemente hay pensamientos pues, de crítica, de juicio hacia ti mismo? Y por mucho que meditas, por mucho que haces afirmaciones positivas, por mucho que haces otras prácticas pues, de sanación, no logras detenerlos. Te voy a explicar exactamente en este vídeo qué es lo que tienes que hacer para poder deshacerte de este tipo de pensamientos para siempre. Lo que tienes que tener en cuenta es que los pensamientos que llegan a nuestra mente, primero que no podemos controlarlos, ¿de acuerdo? Llegan y nosotros los observamos, ni siquiera decidimos lo que pensamos. Pero evidentemente estos pensamientos tienen una fuente, y la fuente proviene de un sistema de creencias que se creó en algún momento de tu vida. Cuando tenemos pensamientos críticos hacia nosotros mismos, simplemente nos están mostrando un área en el que no nos amamos a nosotros mismos, en el que nos sentimos inseguros, en el que tenemos miedo o que rechazamos, ¿no? Puede considerarse pues nuestra sombra. Y cuando estamos viviendo en este estado de crítica constante, lo que nos está mostrando simplemente es que hay una herida que sanar. ¿De acuerdo? El doctor David Hawkins decía que para aumentar nuestros niveles de conciencia, es decir, empezar a vibrar en unas emociones pues, más altas, de mayor paz, de mayor amor, de mayor satisfacción, tenemos que, digamos, desbloquear esa emoción y con ello se va a desbloquear el sistema de creencias que va implícita. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está impidiendo que tú dejes de tener esos pensamientos recurrentes realmente es que todavía tienes una herida por sanar. Entonces, en vez de tratar de controlar estos pensamientos, en vez de tratar de reprogramar tu mente, primero tienes que ir a liberar esa emoción, liberarla de tu inconsciente, de tu sistema nervioso. Una vez tú la liberas, una vez tú la sanas, una vez tú haces el proceso de liberación emocional, la creencia o el sistema de creencias que va asociado ya no se activa tanto. Evidentemente, ahí queda un vacío. Una vez, digamos, lo hemos sanado, queda un vacío que hay que rellenar. Y ahí es donde entran las afirmaciones positivas, ahí donde entra pues todas las prácticas más de reprogramación. Pero hasta entonces, por mucho tú que te intentes reprogramar, lo que está impidiendo que tú te tengas de tratarte de esta manera es esta herida que tú tienes presente. ¿De acuerdo? Entonces, para poder liberarte de estos pensamientos, lo primero es que hagas un proceso de sanación para liberarte de la herida y luego puedas pues estar más calmado, tu sistema nervioso esté más calmado y puedas reprogramarlo con algo que se alinee más con tu verdadero ser. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes miedo a la crítica, al juicio, al rechazo, eso quiere decir que tienes un miedo instalado en tu inconsciente porque viviste una experiencia en el pasado de rechazo, quizás pues te criticaron tu aspecto o criticaron tu forma de comunicar, cualquier tema que te haya pasado, esto creó una herida y el miedo surge porque no queremos volver a experimentar ese rechazo y ese dolor. Entonces estamos constantemente intentando evitar esa situación. ¿Y cómo la conseguimos evitar? Pues metiéndonos miedo, porque el miedo nos limita y así no nos exponemos a una potencial situación de rechazo. Pero eso también nos está impidiendo ir a por lo que queremos, conseguir lo que queremos y materializar y manifestar la vida que realmente deseamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que sanar esa herida de rechazo e ir a nuestro niño interior. Podemos utilizar pues, visualización, regresión, hipnosis, trabajar con los yoes internos. Hay un montón de herramientas que nos van a permitir conectar con esa herida y sanarla y liberarla. Entonces, como ya nos hemos liberado de esa herida, el miedo no tiene sentido que aparezca porque ya no tenemos ese dolor intrínseco en nosotros. Entonces, realmente las situaciones que nos llegan de rechazo, por ejemplo, a nuestra vida, simplemente llegan para que nosotros, de alguna vez por todas, sanemos esa herida porque nos la refleja constantemente. Entonces llega un momento que estamos cansados de tener miedo, de tener estos pensamientos y hacemos ese proceso, ¿vale? Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería el paso a paso para liberar primero esa emoción, sanarla y que por lo tanto esos pensamientos recurrentes que provienen del miedo pues dejen de aparecer, ¿ok? Y luego evidentemente una vez tú has hecho eso, puedes reprogramar tu mente con afirmaciones, con visualizaciones, con escritura, con lo que quieras para reforzar tu confianza, reforzar tu autoestima, tu amor propio y tu paz interior. ¿De acuerdo? Entonces ese sería un poquito el proceso que tenemos que seguir. Si tú estás interesado en sanar estas heridas, si tienes muchos pensamientos negativos recurrentes, mucha crítica, yo te puedo acompañar, ¿de acuerdo? Entonces te he dejado una formación de 10 minutos en la que te explico un poquito cómo acompaño a las personas a través de mi metodología astroterapéutica transpersonal a sanar todas estas heridas y liberarte de estos bloqueos
Así que nada, puedes agendar una llamada conmigo también después de ver el vídeo y nos conoceremos y te invitaré a mi programa Sanación Maya, donde trabajo todo esto, ¿de acuerdo? Así que nada, mírate la formación, agenda la llamada conmigo, dale like a este vídeo y suscríbete al canal si te ha gustado. Un abrazo.